Hoy está con nosotros el profesor Juan José Bustamante, director del Instituto Peruano de Estudios Budistas y además catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de modo que la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado. Y comenzaré esta conversación manifestando lo siguiente. Vean, ayer estuve releyendo el libro de Ananda Coomaraswamy sobre el budismo y comprobé que entre los pasajes que yo había subrayado cuando hice la lectura original de esta obra estaba el siguiente que voy a leer inmediatamente. Dice así: al considerar el tema de la moralidad búdica, debemos en primer lugar acentuar fuertemente el hecho de que no era el propósito de Gautama, como tampoco el de Jesús, establecer orden en el mundo. Nada más lejos de sus pensamientos que la reparación de la injusticia social. Y no podría imaginarse título más inapropiado para el Buda que el de demócrata o reformador social. Bueno, vea usted, yo cito esto no para indicar o para señalar que se trata de un demérito o de una falta, ¿no? Y en todo caso sería al revés, sino porque en Occidente el discurso habitual político es precisamente lo contrario, ¿no? Entonces aquí oímos todos los días que hay que combatir la pobreza y eliminarla, que hay que favorecer la inclusión social y que hay que elevar la tasa de empleo, etc. Es algo muy conocido. Sin embargo, nada de esto en principio le interesa al budismo y tiene sus buenas razones para explicar, si acaso fuera menester explicar, el desinterés del budismo por toda esta situación social, ¿no? Entonces le pregunto al profesor Bustamante si usted cree que este desinterés es comprensible en Occidente. Bueno, posiblemente que es comprensible porque Occidente ha perdido sus valores o los ha olvidado más bien, que es casi lo mismo. En realidad al Buda lo que le interesaba era hablar de riqueza interior y no exterior. Lo exterior era por añadidura, ¿no? Igual que seguramente Jesús, ¿no? Claro. Entonces el ser humano tiene un problema muy grave, que es el problema de la infelicidad. Es decir, esa es su pobreza. Conozco muchas personas con mucho dinero, con una posición social muy buena, que son muy infelices y que tienen problemas en su casa, en su familia, ¿no? Entonces, una observación, sí, que me permite. De esto hablábamos con la psicoanalista lacaniana Annie Bustamante, y entonces yo le recordaba la etimología de Félix. Feliz en latín se dice Félix, y entonces le decía Félix en latín es fecundo, productivo. Un árbol que da fruto, un árbol frutal, es un árbol feliz. Entonces esa pobreza a la que usted alude es una situación estéril, ¿no? De una situación improductiva de la persona. Es una persona que no crea nada, que no. Entonces esa sería etimológicamente la infelicidad, ¿no? Claro, pero esa, en realidad todos somos ricos, todos somos felices interiormente, pero estamos tan asustados con el medio ambiente y con tanta cólera contra él que la felicidad no se ve por ninguna parte, ni siquiera la propia persona la experimenta, ¿no? Está esperando irse de vacaciones para sentir un poco de relax, pero yo pienso que todas las personas son fecundas, pero en su propia rama, en su propia tarea, en su propio oficio, y sin embargo
hay poca gente que se dedica a desarrollar la vida interior, ¿no? Y eso es lo que le interesa al budismo. Digamos, no podría tampoco siquiera cuestionarse la posición del Buda como demócrata o no demócrata, porque en su tiempo habían imperios, habían reyes, ¿no? Y entonces poco espacio había para hablar de democracia. Y sin embargo, en su orden, en la orden que él funda, hay una regular democracia, digamos, ¿no? Hay una, más que un poder temporal, se insiste mucho en la autoridad espiritual. Pero eso es posterior, ¿no? ¿Cuánto tiempo es posterior ya? Bueno, la institución monacal es contemporánea al Buda, ¿no? Entonces, en su propia época había su autoridad espiritual, pero no había un poder temporal que él decía... Pero yo imaginaba que era la misma situación que ocurrió con Jesús. Jesús, en lo último que pudo haber pensado es en la fundación de una iglesia. Claro. Igual acá, lo último que puede haber pensado el Buda es pues en la sangha y en la vida monástica, ¿no? Supongo yo, ¿no? Bueno, hay que acordarse que no hay una iglesia budista. No, claro. Y cada monasterio reducido, pequeño, de 10, 20, 30 monjes, hay algunos más grandes, es autogestionaria. No debe obediencia a nadie. Solamente hay un abad, que como usted sabe, viene de Abba, ¿no? Padre. Es como un padre con sus hijos. Y entonces esa autoridad paterna, espiritual, era en buena fe. Y las personas obedecían de buen grado, digamos, porque se sometían a una autoridad espiritual, pero no había poder. Es más, los monjes son mendicantes, ¿no? Vendían su comida. Ahora, seguramente, como toda institución humana, puede ser corruptible. Y si un monasterio es muy grande y tiene una importancia muy grande en la localidad, llega a tener peso político, ¿no? Pero eso sería una mala utilización. Pero usted cuando habla de poder, o sea, no he entendido bien, ¿no? Por ejemplo, el romano pontífice tiene un gran poder, pero no es el poder temporal, ¿no? Por lo menos según la legislación del Código de Derecho Canónico, pero es un gran poder. Claro. Entonces igual, ¿no? En Oriente, ¿no? Por ejemplo, los lamas también tienen un gran poder. Claro, pero ¿cómo distingue usted eso del poder temporal? Bueno, lo que pasa es que ha habido, en el caso del Tíbet, una yuxtaposición, ¿no? A partir del siglo XV, por intervención mongola, hubo un gobierno del Dalai Lama. Lamentablemente, de los 14 Dalai Lamas que han habido, 4 han sido asesinados por intrigas de palacio. Y incluso uno de ellos se ocultó su muerte durante 15 años, ¿no? Con una persona muy parecida. Entonces, había una manipulación política, porque ahí había poder, había un Ministerio de Economía. Claro. Ahora, era una economía muy incipiente, pero la gente era de repente más feliz que hoy en día, ¿no? Porque hoy en día hay un problema incluso racial, ¿no? Con China, ¿no? Pero vea, tal como usted lo ha explicado, ¿cuándo, para hacer una simple comparación con el cristianismo y particularmente con el catolicismo, ¿no? ¿Cuándo comenzó a interesarse la Iglesia Católica por la cuestión social, con la
encíclica de Populorum Progressio, ¿no? Es de León XIII. Pero eso es muy reciente. Sí. Y antes se desentendió completamente, ¿no?, de todos los problemas sociales, ¿no? Aunque tuvo una presencia en el manejo político. Entonces pienso lo mismo, que de repente ha ocurrido algo similar con el budismo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el caso del Tíbet es aislado. Claro. Respecto a China, por ejemplo, el budismo chino es mucho más numeroso. El budismo, el mismo Tailandia, Sri Lanka, hay lo que se llama un patriarca. Pero ese patriarca no tiene autoridad temporal sobre los monasterios. No tiene. No tiene autoridad administrativa, como tendría un obispo, un arzobispo, etcétera. Entonces, felizmente creo que se ha preservado eso, ¿no? Yo he tenido oportunidad de pasar algunos periodos en monasterios budistas y he visto que había una tranquilidad, incluso hasta podría decir una felicidad, una alegría en la gente, ¿no? Y he preguntado sobre la intervención de otros poderes, digamos, y ellos decían, ¿no?, que ellos eran autogestionarios, ¿no? Más bien tenían problemas por ser pobres. Claro, ¿no? claro. Porque eran monjes. Vamos a hacer acá una primera interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con el profesor Juan José Bustamante. Profesor, ¿usted cree, como creía el poeta alemán Heinrich Heine, que la compasión equivalga al amor? No, porque en el budismo la compasión se llama karuna. Pero que yo sepa, aunque esto tiene usted que aclararlo, pero que yo sepa, en el budismo no hay ningún término que signifique amor, ¿no? Y en consecuencia, desde mi punto de vista, sería preferible hablar de dilección, o sea, de un afecto puro, desinteresado, ¿no?, de un amor reflexivo, de una voluntad honesta, y no de un amor a secas, ¿no? Porque todo amor así a secas es interesado, ¿no? Y el mejor ejemplo, y lo he dicho otras veces y ahora lo repito, el mejor ejemplo de eso es el amor maternal, ¿no? No puede haber amor más interesado. Entonces, por eso le digo, si en el budismo se puede hablar propiamente de amor, no hay que tener en cuenta que esta palabra nos viene del latín, y bueno, pues hay bastante diferencia entre el latín, ¿no?, y Oriente. Claro, hay una palabra en sánscrito que es maitri, y que en pali se dice metta, con 2 T's, y significa bondad amorosa. Pero yo le he visto traducido como amistad. Me parece corta, pero sería en todo caso una amistad total, ¿no? Una amistad espiritual total. Porque también en nuestro idioma, digamos, cuando se usa el término amistad, se usa en conjunción muchas veces con el amor, y se dice amor de amistad. O sea, por ejemplo, el amor que se profesan, ¿no? Claro, amigos, ¿no? Pero luego se separa y se dice la amistad por acá, el amor por allá, ¿no? Claro, incluso se dice que un prerequisito para el desarrollo de karuna, la compasión, es maitri. Incluso el próximo Buda, cuando la doctrina del Buda Shakyamuni sea olvidada, vendrá otro Buda, se llama Maitreya, que es el que ejerce Maitri, ¿no? Entonces, esta bondad amorosa es un sentimiento afectivo, un sentimiento de cariño o de dilección, como usted dice. Es como el sentimiento que uno tendría de ver a un bebito y sentir ternura. Ahora, cuando yo menciono aquí la palabra amor, me estoy refiriendo básicamente al antiguo amor cristiano. Ajá.
Por ejemplo, que modernamente tiene una manifestación en la Madre Teresa. Ese amor, no el amor de pareja, que ni tampoco menos todavía pues el loco amor que surgió en Occidente con las cortes de amor en el siglo XII. Es otra cosa, es el amor-pasión. No, pero digamos ese amor cristiano, que ahora ha sido violentamente olvidado. Cáritas. Claro, podría ser, ¿no? Bueno, eso podría acercarse más a la concepción búdica, ¿no? Pero tampoco es exactamente un equivalente, porque viene con otras cosas, ¿no? Claro, en realidad la idea de compasión es bien interesante, porque en castellano no usamos mucho la palabra compasión. En inglés se usa mucho más. Compasión quiere decir acompañar al otro en su padecimiento. Claro. Para darle paz. Ahora, yo he objetado de que porque en otro programa comenté con una invitada justamente esta cita del poeta Heine. Yo he objetado esto porque si usted equipara la compasión y el amor, entonces no hay sitio para la alegría. Y el amor tiene una manifestación de alegría, de felicidad, que no tiene la conmiseración por las penas de los demás, ¿no? Entonces, si uno se compadece del otro, pero no se va a compadecer pues riendo, ¿no? Entonces, no hay una alegría, sino un compadecimiento. Entonces, por eso me resultaba difícil equiparar la compasión con el, ¿no? Con el amor, ¿no? Ahora... Claro que uno imagine pues un amor triste, ¿no? También puede ser. Claro. Claro. Ahora, he dicho que la compasión, que no es la lástima, ni siquiera la conmiseración, es para dar paz, es acompañar, porque las personas ignoran, además, que la palabra pasión quiere decir padecimiento. Claro. Es una ignorancia muy difundida. Entonces, es para dar paz. Pero para dar paz hay que tener paz. Y la paz incluye la alegría interior. Ahora, yo no voy a consolar al otro riéndome, ¿no? Claro. Pero yo no pierdo la alegría en mi corazón. Porque yo sé que él está confundido. Por eso es que sufre. Tiene su mente opacada, tiene su mente oscura. Y por eso es que grita y aúlla y llora. Oye, pero aquí hay una cosa, y esto ha sido observado por varios, o sea, no es una observación mía, y por varios estudiosos de la Madre Teresa, que dicen, con razón, que es muy difícil, aunque hay, ¿no? Pero es difícil hallar fotografías de la Madre Teresa riéndose. La mayor parte de las fotografías son una mujer seria, una mujer seca, incluso cuando vino acá, muchos la consideraron, incluso yo, medio antipática, etc. Pero no era una persona, no, es que no es una persona simpática, o no era una persona simpática, ¿no? Hay personas que no, naturalmente lo son. Claro. Que una mujer más bien seca, ¿no? Muy seria, que está posesionada completamente de su rol, muy bien. Pero no era una manifestación, digamos, ¿no? Hay otros que pues están siempre con la sonrisa, ¿no? A flor de labio, ¿no? Entonces, por eso le digo. Pero yo me dificulto imaginarme a San Francisco de Asís tan serio, ¿no? Claro. Él hablaba de las florecillas, ¿no? Él cantaba a las glorias de Dios, entonces, de repente es cuestión personal, ¿no? Puede ser personal. ¿No? Claro, sí. Sí, yo no me imagino a Santa Rosa riendo tampoco, ¿eh? Tampoco, no hay. Claro. Sí. Ahora... A pesar de que estaba completamente... Yo entrevistaba aquí a Ramón Mujica, que es uno de los principales especialistas en Santa Rosa, Claro. Y me dice, se puede decir cualquier cosa de Santa Rosa, pero tengo todos los testimonios de que está en sus cabales. No estaba loca, Claro. ni era una... No. Claro. Entonces, por eso digo, ¿no? Claro. Ahora, estar en sus cabales, ¿qué será, no? Porque hoy día significa lo que significa, pero espiritualmente es estar en presencia de Dios. Digamos, un místico como Santa Rosa o como San Francisco, o como tanto místico cristiano,
tiene la alegría de estar en presencia de Dios permanentemente, o por lo menos por periodos largos, ¿no? Y entonces, eso es una alegría per se. Ahora, si uno ve que otras personas no gozan de la presencia de Dios, hay tristeza, ¿no? Me entristezco por el otro, ¿no? Yo me acuerdo, lo único que, claro, así notable que me acuerdo de toda mi instrucción religiosa desde el colegio, es la definición que yo aprendí en primero de primaria, sobre la definición de infierno. El infierno es estar privado de la presencia de Dios. En otras palabras, si uno... Eso dice el catecismo. Bueno, claro. Sí. Pero también lo dicen los místicos. Entonces, si uno no... O sea, no es un sitio. No es un sitio. No es un lugar, no hay llamas, ¿no? No hay diablos, no hay... esto es equivalente a decir que si no estamos en presencia de Dios ahora, estamos en el infierno, ¿no? Entonces, desde el punto de vista cristiano, naturalmente, ¿no? Lanza del Basto tenía una definición muy buena de lo que es el infierno. Ya usted sabe toda la repercusión que tuvo, sobre todo hace ya décadas, Lanza del Basto, sí, claro. Son está con Gandhi y todo eso, ¿no? Que siempre estaba la denuncia de los males del mundo, etcétera. Pero él decía, el infierno es la vida infecunda. Ese es un infierno, la cosa estéril, no improductiva, ¿no? La vaciedad, ¿no? No en el sentido oriental, sino de una carencia, la nada, ¿no? Y que me parece que se ha sentado tremendamente en Occidente, sobre todo. Bueno, otra vez la infelicidad, ¿no es cierto? Lo infecundo, lo infeliz. Así es. Vamos a pasar a otro asunto. Vea, de las 4 nobles verdades del budismo, la cuarta, concerniente al noble óctuple sendero, me parece, y se lo digo con toda sinceridad, me parece una propuesta demasiado ambiciosa, ¿no? Es un programa excesivo y que para el hombre común y corriente, que constituye la inmensa mayoría de la humanidad, no es prácticamente incumplible, ¿no? Es irrealizable. Ve usted, el cumplimiento del noble óctuple sendero significa tener, y usted lo sabe perfectamente, pero esto lo voy a leer no por usted, sino por la teleaudiencia. No, significa, y luego de esto pasamos a un segundo corte, significa recta comprensión, recto pensamiento, rectas palabras, recta acción, rectos modos de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Vamos a volver sobre este importante asunto después del siguiente corte. Estamos dialogando con Juan José Bustamante, nuestro primer especialista en budismo. Yo le decía en el segmento anterior que el noble óctuple sendero me parece una propuesta muy ambiciosa, ¿no? Por una parte muy encomiable, pero difícilmente cumplible para el hombre común y corriente. De modo que le cedo inmediatamente la palabra que nos diga algunas consideraciones al respecto. Gracias. Bueno, habría que acordarse de las 3 primeras nobles verdades, ¿no? Todo el sufrimiento, hay una causa del sufrimiento, que es la sensación de carencia, y por lo tanto el deseo, y la posibilidad de que esta causa cese. ¿Cómo va a cesar? A través de este óctuple noble sendero. Es decir, un sendero que está hecho de 8 ramas, 8 partes. Como usted dijo muy bien en la conversación que tuvimos en el corte, sí, es difícil, pero es una indicación, una recomendación en modo afirmativo, ¿no? No es negativo como no matarás, claro, etcétera, ¿no? No es prohibitivo. No es prohibitivo. Ahora, eso nos deja por un lado, una libertad de que hayan varias
grados de desarrollo, ¿no? Es decir, un poquito de comprensión, porque no dice comprensión total, dice comprensión correcta. Sí, pero... Ahora, bueno. Claro, ahí hay de todas maneras una graduación, ¿no? Claro, ahora, cuando dice comprensión, es una de las traducciones. Hay una traducción que a mí me gusta más, que es visión correcta. Es decir, depende de cómo yo vea al mundo y cómo me vea a mí mismo, incluso la relación que hay entre ambos, de eso va a depender muchas cosas. Incluso mi estilo de vínculo con ese mundo. Yeah. Entonces, esa visión está basada en una experiencia. Debe estar basada en una experiencia. Por eso es que se insiste tanto en la meditación en el budismo. Es decir, yo veo que una persona... Yo me dedico a enseñar meditación y budismo, y entonces veo que las personas llegan a veces llorando, a veces sufriendo, ¿no? Y entonces hacemos meditación y la persona tiene otra cara. Está calmada, está aliviada y está hasta sonriente. Entonces, ¿cuán real era su angustia? Entonces, ¿no será que estos 8 elementos trabajen todos juntos, uno interactúe con el otro? Entonces no habría que esperar hasta el final para llegar a la atención y a la concentración o la absorción para practicar la meditación. Entonces, desde el comienzo uno tiene una experiencia liberadora. Ahora, en la medida de sus posibilidades, ¿no? No todas las personas tenemos de repente la misma capacidad, ¿no? Desde hace ya varios años, ¿no? A mí me interesó un fenómeno que se aprecia además no solamente en diferentes religiones, sino también en una variedad de culturas, que está relacionado el fenómeno con la atención y con el parpadeo. Bien, el asunto, en resumidas cuentas y de una manera muy escueta, es como sigue. El estado normal del cerebro es un estado de desatención, no es un estado de atención. Entonces el cerebro está siempre a la busca de estímulos para distraerse, porque normalmente no se concentra, ni medita, ni atiende, porque para todo eso hay que hacer un esfuerzo, y a veces mucho esfuerzo, y la gente no quiere hacer ningún esfuerzo. Entonces la gente cree que también esto de la vida espiritual sale fácil sin hacer esfuerzo. Claro. Entonces le dicen, en 15 días vas a bajar de peso, y así como vas a bajar de peso, también vas a ser más espiritual, etcétera. Esto es un engaño, y eso es una farsa, pero la gente quiere las cosas rápidas, light, ligeras, ¿no? Y sobre todo rápidas, ¿no? Entonces, y nada de esto es rápido. Sería pues engañarse si voy a decir que voy a tener yo recta atención pues en un curso de 3 meses. Eso no es así. Bueno, y entonces yo ponía el hecho siguiente, que los grandes maestros de la espiritualidad, los santos, los místicos, ¿no? Y los grandes maestros de las artes marciales no parpadean. El no parpadear, lógicamente, es una manifestación de cómo yo, con mi espíritu, puedo darle la contra a la naturaleza, porque lo natural es parpadear. Si uno no parpadea, lógicamente se irritan los ojos y lagrimea y todo. Entonces es una función natural. Pero esta vida del espíritu y estos valores que están en juego no son naturales. Eso nosotros tenemos que forjarlos, tenemos que hacerlos, ¿no? Y tenemos que ir contra una corriente que quiere hacer lo contrario, ¿no? Y eso es lo que distingue pues a la gente que se distingue en el plano religioso, espiritual, místico, ¿no? Pero tiene que hacer mucho esfuerzo. Y repito, hay una tendencia normal también en el cerebro a no hacer esfuerzo, a hacer las cosas fáciles o a no hacerlas. Entonces, cuando yo comencé a comentar esto hace unos 15 años, cuando yo estaba en Cable Mágico Cultural, ¿no?
Y de 15 años acá, después me he enterado que en muchos de los sitios de adiestramiento de yoga, ¿no? De Hatha yoga sobre todo, ¿no? Ya hace unos años, ¿no? Y me lo han dicho los mismos instructores, una de las cosas que se está indicando es esa cuestión de no, porque ningún yogi parpadea, ¿no? Se está indicando es... Vea, yo hice una especie de relación, incluso ¿sabe quién no parpadeaba tampoco? Santa Rosa de Lima. Eso lo conversé con el profesor Mujica. Y los tectáncaras del jainismo no parpadean, en fin, en el libro del guerrero, famosos libros, ¿no? Las artes de la guerra, etcétera, y hay ejemplos también de que un verdadero guerrero no debe parpadear. En fin, cuando estuvo acá el gran karateka Imura, también una de las cosas que me sorprendió es que estaba con la vista fija, así parecía un iluminado, ¿no? Y él decía sencillamente que esa es una súper atención absolutamente necesaria para pelear bien. Porque si uno está medio dormido, como está la gente así, que está en otra cosa, entonces se pierde, pues, ¿no? Bueno, pero yo me menciono esto por la sencilla razón de que algo que digamos en el mundo espiritual sería pues una tontería o una cosa menor. Y Yogananda, usted lo recuerda, contaba, y eso lo cuenta en su autobiografía, que una de las primeras cosas que le sorprendió de su maestro, de la Giri Mahasaya, fue justamente eso de que no parpadeaba. Y que él se esforzaba y todo, que lloraba, pues y todo. Claro, y para el otro era normal, ¿no? Entonces, bueno, vea, si somos nosotros incapaces, le menciono esto, ¿no? Si no podemos hacer bien esto, que es una bicoca para un maestro de la espiritualidad o alguien que está en esta lucha interior por un mejoramiento radical. Entonces, lo otro ya pues son cosas mayores, ¿no? Recta concentración y recta acción. Entonces, ¿no cree usted que la dificultad es real? Sí, claro. Incluso es un conocimiento médico que ante un gran estímulo sorpresivo y hasta violento, se debe parpadear. Esta es una programación de la naturaleza. Claro. Pero se han hecho experimentos. Justamente como ahora se ha demostrado con la neurociencia, es decir, la relación que hay entre la mente y el cerebro, como ahora hay escáneres cerebrales funcionales, es decir, mientras está funcionando el cerebro, pueden tomar un video de cómo funciona el cerebro mientras se piensa o se medita, por ejemplo. Hicieron una prueba con personas que tenían 10.000 horas de meditación, un estimado, o sea, eran como los atletas de la meditación. Y le dispararon un arma, no parpadearon. Y se quedaron estupefactos los médicos porque dijeron, no puede ser, la gente parpadea. Todo animal parpadea. Entonces, el asunto es que aquí el no parpadear es un resultado secundario de la meditación. Que como usted dice bien, no es algo que se hace en 2 días. Pero como les digo a mis alumnos de meditación, desde el primer día se puede alcanzar un alivio. Entonces, es un entrenamiento. Es algo que hay que trabajar, ¿no? Esto se está redescubriendo en clínicas, por razones médicas también, para aliviar enfermos en Estados Unidos y en Europa, lo que se llama el desarrollo de la mindfulness, o sea, la atención. Entonces hay clínicas de reducción del estrés basados en la atención, en mindfulness. Y han logrado, con un curso de 3 meses, no pues lograr yo y ni lograr pues grandes místicos, sino personas que se pueden aliviar más rápido. O sea, ha habido un estudio estadístico que dice que las personas que les enseñaron meditación y la practicaron en el hospital bajo digamos supervisión versus un grupo testigo, se curaron más rápido, ¿no? Entonces, de repente, no después, este programa de 8 puntos efectivamente es largo y grande, pero uno puede irlo desarrollando poco a poco, ¿no? Porque si no, ¿qué esperanza quedaría?
Vamos a ver eso después del siguiente y último corte. Claro, habría que... Esta es la última parte de una entrevista muy interesante e ilustrativa, una conversación con el profesor Bustamante. Y yo le manifestaba en el segmento anterior que el cumplimiento del noble óctuple sendero, que es la cuarta de las 4 nobles verdades del budismo, el cumplimiento de este óctuple sendero es para la mayoría de la gente, bueno, arduísimo y en realidad pues prácticamente incumplible, ¿no? Pero en el cristianismo, sin que haya tantas cosas que cumplir, hay también cosas muy importantes que no se pueden cumplir, ¿no? Yo tengo un trabajo sobre el mandamiento de la caridad, o mejor dicho, los 2 mandamientos de la caridad que encierra la virtud teologal, ¿no? De la caridad, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Bueno, para cualquier persona común y corriente, también para el que no sea común y corriente, ¿no? Para la persona selecta, esto de acá es incumplible porque sencillamente no se puede someter a un mandamiento, ¿no? La profesión del amor al otro, ¿no? O sea, el amor no es un deber, nadie está obligado a amar a nadie, ¿no? Pero, según esta formulación, hay el deber de amar, ¿no? Como decía Hermann Hesse, vean, eso del deber de amar es una tontería. El único deber es ser feliz, o tratar de serlo, ¿no? Pero el deber de amar, yo no estoy obligado a amar a nadie, ¿no? Y lo mismo decía Kant, y han dicho pues 20 personas mucho más autorizadas que yo, no de modo que no voy a volver sobre el tema. Pero es una dificultad real, ¿no? Y creo yo que en eso el budismo lo único que hace es aumentar la dificultad, ¿no? Claro que ustedes me dirán, o el profesor me dirá aquí, que al budismo eso lo tiene sin cuidado, ¿no? Porque el asunto es completamente individual y creo que esa es una diferencia importante, ¿no? Porque aquí no hay de que yo creo o no creo, sencillamente aquí se trata de que uno mismo, ¿no? Mediante un esfuerzo perseverante y tenaz, consiga tal o cual cosa, ¿no? Pero no es como en el cristianismo, ¿no? Bien, pasando a otro punto, profesor, ¿existe en el budismo la noción de pecado tal como esta noción se entiende en el cristianismo como transgresión de una ley divina, ¿no? ¿Existe? No de esa manera. Pero hay el distingo entre bien y mal, ¿o no? Sí, claro, naturalmente, ahí se parte de la idea de una dualidad. Vivimos en una dualidad, nuestra mente es dual. Sin embargo, tendríamos que encontrar la liberación en la no dualidad, ¿no es cierto?, que está más allá del bien y del mal. Pero, mientras tanto, somos seres humanos, estamos aquí. Entonces, me parece que es parecido más bien a lo que ha heredado el cristianismo del judaísmo, que es el errar en el blanco. La idea judía del pecado es errar en el blanco. El blanco es Dios. Si yo pongo mi mente en cualquier otra cosa, olvidando a Dios, estoy en el pecado. Ahora, en el budismo más bien existe, algo parecido y diferente a la vez. Es parecido en el sentido que si uno no está en estado de presencia de esta plenitud no dual, uno está en la dualidad. Entonces todos sus actos serán o buenos o malos. Y entonces es que se produce la idea del karma. O sea, una noción análoga. Pero habría también otra diferencia tan importante, ¿no? Y es que Buda pues no es Dios. Naturalmente. También es otro. Es un ser humano que simplemente descubrió su propia realidad. Igual que nosotros podríamos hacerlo. En ese sentido se dice que todos somos Budas, que hemos olvidado. Hay un texto en el budismo mahayana que a mí hace muchos años
me sorprendió mucho porque no me lo imaginaba, y es un texto que cita el famoso novelista inglés Aldous Huxley, que siempre se interesó mucho en la espiritualidad de Oriente. Y dice, si en tu camino, algo así, no cito textualmente, estoy citando en memoria, pero es fiel la cita. Dice, si en tu camino de liberación encuentras al Buda en tu camino, mátalo, porque no puede ser obstáculo para que te liberes. Bueno, entonces a mí me sorprendió, ¿no? Porque eso es inimaginable en el cristianismo. Claro, sí. Es que a veces la idea del Buda podría limitarnos a una fe, Ajá. ¿no es cierto? Y a una, ahora, más de la mitad del budismo o más es así, ¿no? Porque digamos, si en China alguien quiere que su hijo entre a la universidad, va y le pone unos inciensos al Buda, es como si fuera Dios, ¿no? Claro. Pero es el budismo popular, digamos, el budismo más ilustrado, diría, no hay nadie allí. Incluso en la iconografía de primera del budismo se representaba un trono vacío, ¿no? No había ahí nadie que adorar. Ya. Entonces, si uno está en ese estado de que aquí no hay nadie, o sea, yo no soy nadie en ese sentido, entonces, ¿qué pecado puede haber? No hay acción errónea, porque mi visión es total. Entonces, ahí me daré cuenta, tendré tanta claridad que me daré cuenta de lo que realmente hace daño o no hace daño, porque ese es el problema del bien y del mal, ¿no? Si a mí me preguntasen qué es malo, lo único que me quedaría decir es lo que no hace daño. Perdón, lo que hace daño. ¿No? Porque ¿qué otro criterio tengo para decir que algo es malo? Porque todas son convencionalismos, ¿no es cierto? Entonces, si realmente alguien sufre por esto sí tiene un carácter negativo, ¿no? Ya sea yo o cualquier otro que sufra, ¿no? En ese sentido sería pecado, porque yo me estaría olvidando del otro. Entonces ahí es el mismo concepto del hinduismo de ahimsa, o sea, no dañar a los seres vivientes. Claro, la no violencia, ¿no? Naturalmente, cuando al Buda le preguntaron, ¿y usted qué enseña? Él dijo, yo enseño 3 cosas. Enseño a abstenerse de hacer daño, a hacer el mayor bien posible y a domar la mente, que es como un animal salvaje, ¿no? Pero ahí se presupone que uno sabe lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Bueno, mientras uno abra su porque mente... ya me parece demasiado pretencioso, ¿no? Suponer que el otro sí sabe, ¿no? El otro a veces se cometen los grandes asesinatos con las mejores intenciones. Claro, ¿no? Claro, eso sería lo que se llama un acto blanco con un resultado negro. Así es. ¿No? Eso está descrito en el budismo. La idea sería, más que un acto blanco, que todos nuestros actos sean blancos y no negros, por el momento sí, ¿no? Pero el último objetivo sería el no acto. Es decir, no omisión, sino que yo actuando no tenga un apego por el resultado de la acción. Y entonces, en realidad no estoy actuando, simplemente hago lo que tengo que hacer. Vea, esa es una de las cosas que a mí siempre me intrigó en el budismo. Es algo, digamos, complejo y de repente usted, con su gran capacidad didáctica, me lo puede aclarar. Yo creía, yo no soy especialista en budismo, pero siempre me ha interesado el fenómeno religioso y todo lo que se le conexiona. Bueno, pero yo creía, hace muchos años, que el nirvana era un resultado, era una consecuencia. Entonces, que si uno seguía, por ejemplo, el noble óctuple sendero, si uno ya no transmigraba, ¿no? Si se ponía punto final al karma, etcétera, entonces uno lograba, ¿no? Lo que se llama, ¿no? Y ya después, leyendo ya obras autorizadas, me vine a enterar de que ni van a tener ningún resultado, ninguna consecuencia, porque si no sería una especie de receta, voy a hacer esto y alcanzas esto otro, ¿no? Sino que adviene, o no sé, no sé explicarlo. Pero no es un resultado. No, justamente se dice que si fuera un resultado,
sería creado. Ajá. Yo lo podría crear y todo lo creado se va a destruir. Ya. Entonces, más bien es no creado, por lo tanto indestructible, pero lo que lo oculta es el sufrimiento. Por eso en la tercera noble verdad, la cesación del sufrimiento, nirvana, la partícula nir quiere decir no. Ajá, ajá. Y vana quiere decir el fuego del sufrimiento. Ahora, este sufrimiento, entendido no solo como el dolor, sino como la imperfección, ¿no? Los defectos, la irrealización, todo eso. O sea, no Claro. solamente es el hecho mismo de sufrir, Claro. sino de ser, llamémoslo, imperfecto, ¿no? Claro, digamos, el ejemplo que pone el Buda es, para ilustrar el nirvana, es la de una lámpara de aceite. Ajá. Mientras tú le pongas aceite a la lámpara va a arder y va a generar sufrimiento. Mientras haya acción, mientras haya karma, bueno o malo, va a haber sufrimiento. Pero si tú te abstienes de ponerle aceite a la lámpara se va a extinguir. Ajá. Y eso es ese es el nirvana, la extinción del fuego del sufrimiento. Y entonces, eso se llama iluminación. Bien. ¿Es verdad? Me están indicando, desgraciadamente quisiéramos seguir dialogando con el profesor porque siempre es muy ilustrativo, me están indicando que el tiempo se ha vencido, de modo mi más sincero agradecimiento. Muchas gracias. A Juan José Bustamante por su valiosa colaboración y con ustedes será hasta el programa siguiente.